Muy buenos días, hermanos. Gusto en estar nuevamente transmitiendo para ustedes este día domingo. Feliz Domingo de Ramos. Hoy iniciamos la Semana Santa aquí en Guatemala y seguramente en todo el mundo una Semana Santa completamente distinta de lo que hemos estado acostumbrados. Estamos no solamente con el toque de queda en Guatemala a partir de las 4 de la tarde, sino a partir de el día de hoy por la noche. La locomoción a lo largo del país tiene restricciones también. Todos los lugares de diversión que normalmente la gente se acostumbraba a la Semana Santa están cerrados, pero también ante todo, todas las actividades de naturaleza religiosa que han caracterizado a Guatemala han sido canceladas completamente. Esta es una Semana Santa como la que nunca nos ha tocado vivir a nosotros durante nuestro curso de vida. No estamos acostumbrados a algo tan dramáticamente cambiado, pero nos hace recordar que lo importante, al final de cuentas, no es aquellas celebraciones, aquellos eventos a los que nosotros estamos acostumbrados por tradición, sino recordar el significado importante y profundo que aquella semana de Pascua, que ocurrió alrededor de hace unos 2000 años, tiene para todos y cada uno de nosotros. En la celebración y en el calendario litúrgico, al día de hoy se le llama Domingo de Ramos porque en él celebramos la llegada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén hacia el final de su ministerio, previo a que durante la siguiente semana, que normalmente se la conoce como la Semana de la Pasión, el Señor Jesucristo entregara su vida por nosotros, cumpliera su ministerio terrenal para poder trabajar y poder alcanzar la salvación que Él iba a darnos por medio de su muerte en la cruz del Calvario y completar de esa manera el propósito de Dios para su venida acá a la tierra. Sin embargo, todo lo que había ocurrido previamente en el ministerio del Señor Jesucristo se había enfocado en ofrecer el reino de Dios a la nación de Israel, pero no únicamente a la nación de Israel, sino de alguna manera extendido a toda la humanidad, que de alguna manera estaba presente por medio de los romanos, que eran los que tenían el control de la tierra, y todos aquellos que transitaban por la ciudad de Jerusalén. Y de alguna manera también por el hecho de que había muchos judíos que estaban llegando a aquella celebración especial desde toda su dispersión en el mundo conocido alrededor del Mediterráneo, de alguna manera también hacía evidente lo que estaba ocurriendo en aquella ciudad mucho más allá que únicamente para la nación judía. El Señor Jesucristo había ofrecido, había anunciado, había predicado la llegada del reino de Dios. Y ese es uno de los temas importantes que uno encuentra en los evangelios y particularmente en este evangelio de Lucas. El día de hoy vamos a saltarnos unos cuantos capítulos en nuestro desarrollo. En el orden en que habíamos venido estudiando previamente nos tocaría el capítulo 18 del evangelio de Lucas. Pero para ajustarnos a la fecha litúrgica de la celebración de la Semana Santa y particularmente el día de hoy en relación con el Domingo de Ramos, pasaremos al capítulo 19 a partir del versículo 28, que es la sección del Evangelio de Lucas en la cual se narra la llegada del Señor Jesucristo. Jesucristo a lo largo de su ministerio había evitado manifestarse externamente ante la nación como el rey prometido. Es cierto que desde el anuncio que se hizo a María al principio del Evangelio de Lucas, de que aquel niño que iba a ser concebido en su vientre iba a ser el heredero del trono de su padre David, desde aquel momento se sabía que él era precisamente el heredero de ese trono, el rey anhelado, esperado, anunciado desde los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo durante su ministerio no quiso enfocarse específicamente en ese aspecto que podría haberse confundido, y de hecho fue confundido por el liderazgo judío, y de alguna manera en el evento que ocurre en el Domingo de Ramos podría haberse confundido como un asunto meramente político, militar, nacionalista. El fervor nacionalista de la nación judía era muy grande. Había una gran cantidad de movimientos, había habido varios intentos por parte de ciertos
pretendidos mesías a lo largo de la historia, tanto antes de que el Señor Jesucristo surgiera en escena como posteriormente a la presencia del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo no quería que su ministerio, que su papel, que su presencia, que su persona y que el reino de Dios que le estaba ofreciendo se confundiera únicamente con algo terrenal, con algo nacionalista, porque el propósito realmente de Dios al ofrecer su reino no solamente es un cambio de un liderazgo, no es solamente el cambio de estructuras externas humanas, sino que básicamente es el implantar en esta tierra un reino de paz, de justicia, un reino en el cual se busque sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que está incluido en la oración del Padre Nuestro cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Así que el Señor Jesucristo no quiso que el reino que él anunciaba se confundiera con algo terrenal. Sin embargo, hacia el final, a pesar de que él no había querido hacer tan pública su papel como el Mesías, de alguna manera fue dando algunas indicaciones de esto durante sus enseñanzas y predicaciones. Sin embargo, llegó el momento final y a medida que él se iba acercando a Jerusalén, llegó el tiempo cuando realmente de una manera pública externa tenía que hacerse evidente aquello a lo cual él había venido, y es eso lo que tenemos en el llamado Domingo de Ramos, o lo que algunos han llamado la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, o lo que algunos otros llaman también la entrada mesiánica, la aparición mesiánica de Jesucristo en Jerusalén. Recientemente el Señor Jesucristo ha narrado en este capítulo, o ha compartido en este capítulo 19, a medida que se va acercando, ya en Jericó comienza el capítulo 19, hablándonos del incidente con aquel publicano chiquito, pequeñito llamado Zaqueo, y cómo él está dispuesto a abrir las puertas de su casa al Señor Jesucristo y dispuesto a devolver todo aquello que él pudiera haber tomado de otras personas de una manera injusta. Nos muestra la apertura de corazón de un individuo de entre aquellos que el liderazgo judío en general rechazaba, porque era un publicano, un servidor del imperio romano, un hombre que era considerado un traidor, un ladrón, alguien que vivía a costas del pueblo. Sin embargo, ese hombre estuvo dispuesto a abrir su corazón. Tras ello, el Señor Jesucristo narra una parábola, la parábola de aquel señor que se va y a 10 siervos suyos les reparte 10 minas para ver cómo cada uno de ellos administraría aquello, y a la hora de que vuelve, pues viene y le pide cuentas, y a aquellos que realmente le devuelven ciertos beneficios y réditos, el Señor los recibe con agrado y le dice: buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, le dice uno. Pero finalmente viene otro que le dice: mira, realmente tenía miedo de ti, solo tenía guardada tu mina en un pañuelo, aquí la tienes de vuelta. Y aquel le dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que hubiera un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y dice que le quiten la mina y que se la den a aquel que había tenido 10 minas de rédito. El Señor Jesucristo habla de la responsabilidad en esta parábola que tenemos nosotros en relación con las oportunidades que Dios nos ha dado en esta vida mientras Él viene. Y esto sirve como de una introducción al momento final cuando Él se dirige a Jerusalén. El versículo 28, ya entrando a la porción que hoy vamos a reflexionar, dice que habiendo dicho esto, iba Jesús delante subiendo a Jerusalén. Se llega el momento final tan esperado, desde que en el capítulo 9, versículo 51, se dice que Jesús preparó su rostro para dirigirse a Jerusalén. Toda la sección de Lucas, desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del Evangelio, tras los eventos de lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, con su muerte y crucifixión y su posterior resurrección al tercer día, la sección que comienza en 9:51 nos narra el acercamiento de Jesús a Jerusalén. Y tenemos ya en este capítulo 19, versículo 28, el momento final de la llegada. A lo largo de todo este tiempo el Señor Jesucristo ha estado enseñando, ha estado dejando ver claramente qué es lo que es valioso para con Dios, que al final de cuentas no son las
condiciones terrenales en las que nosotros nos encontramos, sino preparar nuestro corazón, preparar nuestra voluntad para hacer aquello que Dios quiere y de alguna manera anticipar el cambio que Dios va a hacer en este mundo. Ya acercándose a Jerusalén, el Señor Jesucristo se acerca a Jerusalén desde el este por el llamado Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos hay una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén, de manera entonces que al llegar a este punto se habría visto la ciudad llena de bullicio, llena de movimiento en preparación de aquella semana. Mucha gente estaba viajando hacia Jerusalén. Esta ocasión era un tiempo en el cual muchos individuos de las diferentes regiones de lo que se conoce como el mundo del Mediterráneo, donde habían sido dispersos los judíos a lo largo de varios siglos, desde su primer dispersión en el año 722, cuando el reino del norte es llevado por los asirios, posteriormente entre los años 605 a 586 a.C., cuando el reino del sur, Judá, es llevado en cautiverio por los babilonios, y algunos que se quedan dispersos, y había habido varios movimientos de judíos a lo largo de todos estos siglos, durante el imperio persa, durante el imperio griego y ahora durante el imperio romano, de suerte que había judíos dispersos en toda la región alrededor del Mediterráneo. Y todos estos judíos viajaban. El anhelo era por lo menos una vez en la vida, y si era posible anualmente, viajar a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Así que aquellos caminos seguramente se encontraban inundados de peregrinos que venían acercando hacia Jerusalén con el gozo, la anticipación de poder participar de aquella fiesta especial, la Pascua, en la cual se conmemoraría la obra de salvación que Dios había hecho para la nación de Israel al sacarles de Egipto, tras liberarles de la esclavitud del faraón. Así que el Señor Jesucristo se viene acercando, pero su llegada a Jerusalén va a ser una llegada imponente, impactante, en la cual el Señor Jesucristo va a probar el corazón y la recepción del pueblo, y va a hacer ver realmente en qué consiste el corazón humano cuando no entiende la obra que Dios está haciendo para con nosotros. Si pensamos y recordamos lo que nos ha estado pasando como humanidad en las últimas semanas, esta prueba tan terrible, esta prueba tan tremenda, este cambio de situaciones y circunstancias en medio de las que estamos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? Realmente, ¿por qué es que como raza humana estamos atravesando por esta situación de crisis de salud, crisis económica, crisis de estructura, crisis política? Porque realmente la incertidumbre nos ha llevado a una situación que no sabemos hacia dónde estaremos de aquí a 1, 2, 3, 6 meses, un año. La pregunta es, ¿hemos reconocido la visitación de Dios en medio de nosotros a lo largo de tanto tiempo? Al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que estaba en los tiempos de Jesús, se le dejaría venir una crisis terrible, algo que no anticipaban. Ya habían tenido varias crisis en su momento como nación, como pueblo de Dios, al que Dios le había estado hablando para acercarlo a Él y que realmente cumplir el propósito para el cual Dios lo había establecido, lo había escogido como nación, por medio de la cual habría de llevar su luz a las naciones. Y Dios escogió al pueblo de Israel, fue no para tener un favorito, un exclusivo, una nación a la cual iba a darle privilegios especiales porque sí, nada más. Era porque por medio de aquella nación Dios quería darse a conocer a toda la humanidad, y que el hombre realmente entendiera, por lo que Dios estaba haciendo en aquella nación, que Dios es Dios. Los profetas del Antiguo Testamento dicen con frecuencia la expresión, y sabrán que yo soy el Señor. Porque Dios quería darse a conocer. Lo que Dios quiere hacernos por medio de los eventos trascendentales del mundo en que estamos es que lo reconozcamos y que nos demos cuenta de que Él es Dios. Y la nación de Israel había tenido que sufrir varios momentos difíciles. Sin embargo, como nos suele ocurrir a todos los humanos, no aprendemos. Hay muchas cosas que podemos ver vez tras vez, experiencias que realmente nos ponen a prueba, pero no aprendemos realmente qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros y a través de nosotros. Se nos olvida
se nos olvida lo que Dios nos ha hablado, nos acomodamos a las situaciones y comenzamos a granjearnos en nuestra propia habilidad, en nuestra propia capacidad, y creemos que el mundo que nosotros hemos construido a nuestro alrededor es ese mundo que nos pertenece, es ese mundo que nosotros controlamos, es ese mundo que realmente va a permitir que nosotros vivamos de acuerdo a nuestros propios anhelos y de acuerdo a nuestros propios deseos, y simplemente para satisfacernos a nosotros y alcanzar y lograr nuestras metas personales y nuestras metas como raza humana. La nación de Israel, básicamente lo que anhelaba, y el liderazgo del pueblo de Israel, y en particular aquel grupo político, si pudiéramos llamarlo así, que el Imperio Romano había permitido que se estructurara y gobernara la nación, que es conocido como el Sanedrín, había estado buscando realmente la oportunidad para reestablecerse ellos como una nación y ser ellos esa nación independiente que tanto anhelaban. Había una gran cantidad de movimiento, de ideas, de pensamientos, de personajes, de acciones, de planes para procurar reestablecer a la nación. Y en su momento lo procurarían unos cuantos años después de que el Señor Jesucristo concluyera su ministerio. Procuraría la nación de Israel de independizarse de Roma, lo cual llevaría a los eventos que de alguna manera el Señor Jesucristo anticipa en las palabras que tenemos acá en este capítulo 19 del Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor Jesucristo viene entonces y se acerca a Jerusalén y va a dejar ver, va a manifestar, va a evidenciar que Él es realmente ese Mesías tan anticipado. Comienza con una instrucción a 2 de sus discípulos. Nos narra el Evangelio de Lucas a partir del versículo 29, y al versículo 28 nos dice que va subiendo a Jerusalén. En el versículo 29 del Evangelio de Lucas, capítulo 19, se nos dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Comienza entonces el Señor Jesucristo con una instrucción al acercarse a Jerusalén. La referencia a estas 2 aldeas, a estos 2 poblados, Betfagé y Betania, nos ubica en la distancia cercana ya a Jerusalén. Betania, que era el hogar de 3 de los amigos más cercanos de Jesús, Lázaro, Marta y María, era una aldea o una población que se encontraba en el Monte de los Olivos, en las laderas del Monte de los Olivos, a medida que nos iba acercando a Jerusalén, unos 3 kilómetros antes de Jerusalén. La ubicación exacta de Betfagé no se conoce dónde estaba, pero los estudiosos piensan que estaba en las cercanías de Betania, entre Betania y Jerusalén. No se sabe a cuál de las aldeas el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Lo que podemos ver aquí es un conocimiento previo de Jesús. Algunos estudiosos ven que podría haber habido un arreglo previo por parte del Señor Jesucristo, con alguien para que le tuviera preparado ese pollino, ese hijo de burra, para que él pudiera montar en él. Pero otros miran la posibilidad de que el Señor Jesucristo estuviera evidenciando su conocimiento previo de la condición sin que necesariamente hubiera hecho un arreglo previo. Y el hecho de que enviara 2 discípulos podría ser una forma de atestiguar, ya que era necesario para una situación de esta naturaleza, de un evento en el cual se evidenciara su capacidad de conocimiento previo, que hubiera 2 o 3 testigos. Y al enviar a 2 discípulos, serían estos los que funcionarían o actuarían como testigos de lo que el Señor Jesucristo había dado a conocer. Envía entonces a sus 2 discípulos a que vayan a recoger un pollino. ¿Por qué un pollino? Los burros, que para nosotros hoy en día quizás no son las bestias más lujosas, sino que las vemos simplemente como bestias de carga, e incluso se hace la broma constantemente de su capacidad, de su falta de capacidad de inteligencia, y utilizamos la expresión burro, lamentablemente, para insultar a otras personas. En el pasado y en la antigüedad, y particularmente en el área de Palestina, los burros eran utilizados por los personajes importantes para poder movilizarse y para poder montar.
en el libro de Jueces se hace referencia a los 70 hijos de uno de los jueces que montaban en burros. Y también se hace referencia a otros individuos como el famoso rey Jehú de la nación de Israel, que llega precisamente montado en un burro. Y precisamente en el libro de Zacarías capítulo 9 se hace una referencia previa al hecho de que habría de llegar el Mesías sentado precisamente en un burro, en una hija de asna, que es lo que se dice en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De suerte que para hacer el Señor Jesucristo evidente ante la nación que Él era el Mesías, el Rey que estaba anunciando la llegada del reino de Dios, que sin embargo no habría de ser recibido y aceptado, el Señor Jesucristo simbólicamente va a ingresar a la ciudad de Jerusalén sentado en un pollino y envía a sus discípulos a que lo vayan a traer. Cuando los discípulos siguen la instrucción del Señor Jesucristo, dice que fueron los que habían sido enviados, llegaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Se prepara entonces la escena en la cual el Señor Jesucristo habría de ingresar de esa forma simbólica a la ciudad de Jerusalén para anunciar de una forma clara que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que venía a ofrecer el reino de Dios y que había estado anunciando a lo largo de todo su ministerio. Una vez que sus discípulos le traen aquel pollino, aquel hijo de asna, aquel hijo de burra, el Señor Jesucristo se sube encima de él y comienza a avanzar a la ciudad de Jerusalén. Podemos entonces dar una idea de ese trayecto de alrededor de unos 3 kilómetros del camino, lleno de peregrinos, de personas que están viajando hacia la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, y de repente en su camino se sorprenden al ver aquel hombre sentado de una forma real, de una forma majestuosa, y comienzan entonces a pensar en todas las profecías, en todos los pasajes que el Antiguo Testamento había mencionado en relación con esto. Y entonces la gente comienza a saludarlo. Eso es lo que se expresa cuando en el versículo 36 se nos dice que a su paso tendían sus mantos por el camino. No solamente sus discípulos, sino también aquellos peregrinos que iban pasando y reconocen en aquella escena el impacto del hombre que había estado enseñando. Muchos probablemente habían escuchado ya de sus enseñanzas, porque vamos a ver más adelante que cuando la gente comienza a dar en voces lo que él había estado diciendo, lo que había estado haciendo, era porque la gente reconocía las grandezas de Dios que el Señor Jesucristo había estado realizando. Así que tendían sus mantos. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos para ingresar a la ciudad de Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No solamente las maravillas de ese momento, el impacto y la impresión de ver al Señor Jesucristo. Muchos de ellos seguramente habían anhelado a lo largo del ministerio del Señor Jesús que esto ocurriera. En una ocasión nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6 que tras el Señor Jesucristo haber multiplicado los panes y alimentado a la multitud, quisieron hacerlo rey. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo se retira en aquella ocasión. Porque la gente anhelaba y muchos que seguramente habían estado anticipando este momento, logran ver que este momento ha llegado, pero ellos lo miraban únicamente desde su perspectiva terrenal y humana, de la posibilidad de que se cambiara el futuro de aquella nación y que realmente cambiara su condición como individuos, y particularmente aquellos que estaban cercanos a él, probablemente pensando en los privilegios y oportunidades. En una ocasión en los evangelios se nos narra que
la madre de Juan y Jacobo, se acerca al Señor Jesucristo a decirles que cuando viniera en su reino, le diera a sus dos hijos, al uno sentarse a la derecha y al otro sentarse al uno sentarse a la izquierda y al otro sentarse a la derecha. Es decir, que estaban buscando privilegios, estaban buscando cómo acomodarse en lo que podría ser una condición humana de grandes ventajas. Pero el reino que el Señor Jesucristo estaba ofreciendo no era un reino como el reino de los hombres, que en una ocasión el Señor Jesús dice que ustedes saben que los gobernantes de este mundo y que los reyes de este mundo se enseñorean de aquellos a quienes gobiernan. Pero no es así del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Así que el ministerio, el reino que el Señor Jesucristo estaba ofreciendo, no era un reino como lo que nosotros nos imaginamos de las ventajas y los privilegios que los gobernantes del mundo tienen. Era un reino en el cual, ante todo, preponderaría y saldría adelante la justicia divina, la justicia que Dios busca en cada uno de nosotros, la justicia que no alcanzamos por nuestras obras, sino la justicia que únicamente alcanzamos por la obra que el justo por excelencia hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que aquellos se encontraban alegres, aquellos discípulos que miraban aquella imagen de Jesús bajando, acercándose a Jerusalén por ingresar a la ciudad de Jerusalén. Y a medida que iba acercándose en la bajada del Monte de los Olivos, comenzaron a alabar a Dios y dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y comenzaron a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo que tenemos en esta expresión es una combinación de dos frases. La primera, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una frase que viene del Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Era una frase que frecuentemente se decía como bendición a los peregrinos que estaban llegando a la casa del Señor, al templo, para celebrar particularmente en esta ocasión la Pascua. Pero aquí se la vincula de una forma especial, porque en las palabras no solamente es bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que dice bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hay mucho más allá que el reconocimiento de un peregrino que está llegando a la ciudad para la celebración de la Pascua, sino que se está reconociendo la llegada del Rey. Y se agrega una frase que encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el canto de los ángeles, tras el anuncio del nacimiento de Jesucristo. En Lucas 2:14, los ángeles expresan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la frase que dicen aquellas personas, a medida que Jesucristo se va acercando a Jerusalén, expresan paz en el cielo y gloria en las alturas, reconociendo que realmente aquel que estaba llegando a Jerusalén era el que había sido anunciado desde el canto de los ángeles en el capítulo 2, versículo 14. Y en el canto de los ángeles, en el capítulo 2, versículo 14, que es en el anuncio de los ángeles a los pastores, las palabras de los ángeles a los pastores son las siguientes: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que en el anuncio de los ángeles se había hecho claro que el que había nacido era un heredero del reino davídico, había nacido en la ciudad de David, en Belén, y era un Salvador, y era Cristo el Señor, el Mesías, el ungido de Dios. Y en la expresión entonces de aquellas personas cuando ven que Jesucristo está acercándose a Jerusalén montado en aquel pollino, es reconocer que el Rey, el Mesías, el enviado de Dios, está acercándose. Naturalmente esto no era del agrado del liderazgo judío, y unos fariseos que se encontraban entre la multitud le dicen a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Es decir, no te das cuenta en la perspectiva de ellos que te están diciendo algo inapropiado, porque ¿cómo es esto que vean en ti al Mesías? Ellos no miraban en Jesús al Mesías. Sin embargo, Jesucristo ahora abiertamente deja claro que Él es el Mesías cuando responde a aquellos hombres: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque la llegada del Mesías era ahora clara, era ahora evidente. El ofrecimiento del reino de Dios a las personas.
El Señor Jesucristo más adelante va a llamar aquel evento, aquella llegada de Él, la visitación de Dios. La llegada de Dios, su presencia por medio del Mesías. En el Antiguo Testamento y también en algunos pasajes del Nuevo Testamento se habla frecuentemente del Dios que visita. Y la visita de Dios puede ser en dos maneras: una visita para bendecir o una visita para juzgar y para castigar. Y dependerá de las circunstancias cómo esa visita de Dios se plasme y se traduzca en lo que estamos. Cuando el Señor Jesucristo vino, la venida del Señor Jesucristo era esa visita de Dios por medio de la cual se estaba ofreciendo la salvación para la nación de Israel y para toda la humanidad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer claro, que su llegada a este mundo es esa visita de Dios. De alguna manera podríamos nosotros decir, extendiendo el significado de aquel Domingo de Ramos, que esa visita de Dios se ha hecho evidente a nosotros a lo largo de la historia y desde que el Señor Jesucristo vino por medio de la llegada del Señor Jesús. Y el hecho de que la iglesia ha sido dejada acá como testigo de la obra del Señor para proclamar precisamente el mensaje del Señor Jesucristo, que es la tarea que que Jesucristo encomienda a sus discípulos tras su resurrección y previo a su ascenso a los cielos. El Señor Jesucristo deja a sus discípulos la tarea de predicar este evangelio con el propósito de que se busque el arrepentimiento entre las personas. Dice así el capítulo 24 de este evangelio de Lucas a partir de los versículos del versículo 46. Y Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La venida de Jesús ha sido esa visitación, esa visita de Dios a nosotros como humanidad. Y a medida que el Evangelio del Señor Jesucristo se ha predicado a lo largo de estos últimos 2000 años, esa visita de Dios se renueva. Cada vez que como iglesia nos reunimos, cada vez que el mensaje de la palabra de Dios se anuncia, esa visita de Dios se hace patente y se hace evidente. Y nuestra pregunta debe ser: ¿hemos reconocido, nos hemos dado cuenta de esa visita? Claro, con gran frecuencia hemos querido ser como aquellos fariseos que escuchaban el anuncio de las personas de que había llegado ese rey bendito, el rey que viene en el nombre del Señor. Decían las multitudes: paz en el cielo y gloria en las alturas. Con gran frecuencia, al igual que aquellos fariseos, el hombre ha querido acallar el mensaje del Evangelio, ha querido evitar que se diga realmente quién es Jesús. De muchas maneras se ha querido diluir, devaluar a la persona de Jesucristo. No se ha querido reconocer que es el Hijo de Dios, no se ha querido reconocer que su obra en la cruz es todo suficiente, no se ha querido reconocer que realmente Él es aquel a quien nosotros adoramos y en quien creemos. Se ha querido disminuir el papel que el Señor Jesús tiene, poniéndolo como simplemente otro hombre, otro líder, otro maestro, otra figura a lo largo de la historia. No hemos querido reconocer esa visita de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Y el Domingo de Ramos nos recuerda eso. Dios nos ha visitado. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar esa voz, a reconocer quién es Jesucristo, o queremos acallarlo? El Señor Jesucristo dice que si los hombres callan, aún las piedras clamarían. A lo largo de la historia se ha hecho patente que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, quien vino a dar su vida a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y aunque los hombres hayan querido acallar ese mensaje, esa voz sigue proclamándose, sigue anunciándose. La respuesta del liderazgo hace evidente cuál es la respuesta de la humanidad a ese anuncio, a esa visita de Dios. Y por eso es que cuando ya ha llegado el Señor a Jerusalén, el Señor Jesucristo expresa el siguiente lamento, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando nosotros como individuos, como humanidad, como ser humano, no reconocemos que Dios nos ha visitado en Jesucristo, no reconocemos esa visitación de Dios a nosotros, lo que nos queda, lo que nos espera es pruebas, es juicio, es castigo. Porque se nos velan los ojos, porque no entendemos y no reconocemos el mensaje de Dios por medio de Él. Y ese es el lamento del Señor Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén. Y le dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Dice el Señor Jesús, cuánto quisiera yo que tú te dieras cuenta, Jerusalén, que yo soy el enviado de Dios para tu paz, para tu tranquilidad. Cuánto buscamos la paz, la estabilidad, la tranquilidad. Cuánto buscamos el encontrarnos como humanos libres de la angustia, de los problemas, de las deudas, de las enfermedades y de situaciones como la que nos está tocando vivir. Pero cuando no reconocemos que Dios nos ha visitado en Jesucristo, cuando nuestros ojos se velan, se encubren porque nosotros damos más importancia a nuestros propios criterios, a nuestras propias maneras de entender e interpretar la vida, la historia, la naturaleza y lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos nuestros propios proyectos, cuando colocamos las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, se nos velan los ojos. Y esta es una velación que algunos comentaristas dicen podría considerarse un velo colocado de los hombres por Satanás, por el enemigo de nuestras almas. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que si realmente el evangelio no se entiende, no se conoce, es por aquellos en los cuales el príncipe de este siglo ha velado los ojos del entendimiento. Y el Señor Jesucristo dice, oh, cuánto anhelo, es lo que expresa sobre Jerusalén, cuánto quisiera que al menos entendieras lo que es para tu paz. Sin embargo, a aquella ciudad lo que le vendría sería una repetición de lo que había ocurrido siglos atrás, cuando fue destruida la ciudad por los babilonios. Y habría de ocurrir unas cuantas décadas adelante, cuando después de unos 3 años en los que, después de algún tiempo que habían logrado liberarse de los romanos, la ciudad de Jerusalén fue puesta bajo sitio por 3 años por el general romano Tito, hijo de Vespasiano, que posteriormente habría de llegar a ser emperador él mismo. Y la ciudad fue puesta bajo sitio hasta que finalmente sucumbió ante los romanos en el año 70 y la ciudad fue destruida, los judíos fueron dispersados y ese templo de Jerusalén, al que el Señor Jesucristo hará referencia más adelante en esta misma porción, fue destruido y perdieron todo. Y la razón de ello, dice el Señor Jesús, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya en Jerusalén el Señor Jesucristo entra al templo y comienza a echar fuera, dice, a todos los que vendían y compraban en él. Un evento que pone de manifiesto una vez más cómo hemos sustituido en nuestra vida el verdadero servicio a Dios y la verdadera búsqueda de Dios por nuestros propios intereses humanos. Con todos los peregrinos que llegaban y viajaban a Jerusalén, era necesario que hubiera, podríamos decir, transacciones económicas, o por lo menos desde la perspectiva del liderazgo religioso. Los animales que se ofrecían a sacrificio tenían que ser animales que llenaban ciertos requerimientos, no cualquier animal que la gente traía. Y el dinero que se daba de ofrenda o que se usaba para dar algo especial en el templo, no era cualquier dinero que traía la gente de su viaje, sino era especialmente ciertos dinero que se lo conocía como el shekel de Tiro. Así que para poder ofrendar, la gente tenía que cambiar su dinero y poder convertirlo en la moneda aceptable para usarla en el templo. Así que en aquel lugar se encontraban, dice, vendiendo y comprando animales para los sacrificios, haciendo el intercambio de monedas.
que, aunque necesario fuera, habría dado lugar al abuso y a ganancias deshonestas. Por eso es que el Señor Jesucristo les deja ver cuál era la razón por la cual aquel pueblo no estaba preparado para reconocer la visita de Dios. Tenían sus propios intereses, y el Señor les dice en una recriminación: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En aquella ocasión, el Señor Jesucristo lo que hace es dejar claro lo que profetas del Antiguo Testamento habían expresado y habían dicho. El Señor Jesucristo está recordando las palabras del profeta Isaías. Primero, cuando de alguna manera se quiere decir que el templo era una casa de oración, no solamente para la nación de Israel, sino también para todas las naciones. Y dice así Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero aquellos habían dejado de utilizar aquel lugar, el templo, como casa de oración, y lo habían convertido en un lugar de negocios propios. Lamentablemente, cuando nosotros convertimos la búsqueda de Dios en negocio propio y personal, estamos dejando de reconocer la visitación de Dios para nosotros. Y el Señor Jesucristo dice además: la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es una recriminación que el profeta Jeremías expresa al pueblo justo antes de que caigan ante los babilonios. En Jeremías 7:11 dice así: es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El pueblo había caído una vez más en los mismos pecados que 600 años atrás habían llevado a que la ciudad de Jerusalén fuera destruida por los babilonios. Y eso habría de ocurrir nuevamente. Una vez más se deja ver también, continuando en el pasaje, cómo aquel pueblo no estaba dispuesto a reconocer la visita de Dios. Cuando Jesucristo estaba ahí, dice que enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Miraban en Jesús a alguien que venía a cambiarles la comodidad en la cual ellos estaban. Frecuentemente se deja ver en estos tres grupos mencionados aquí al liderazgo no solamente religioso sino político de Israel. Estos tres grupos, la élite de los sacerdotes, los escribas, principalmente fariseos, y los principales del pueblo, quienes pueden asociarse con los ancianos o líderes de la nación, conformaban el grupo conocido como el Sanedrín, que vendría a ser algo así como el Congreso, el Senado de Israel en aquel tiempo, bajo cuyo control estaba lo que se desarrollaba en la nación. Y ellos fueron los que en su momento determinaron darle muerte a Jesús. Sin embargo, en aquellos días, previo a lo que habría de ocurrir subsiguientemente en aquella semana, no pudieron hacerle nada de inmediato, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. A nuestra reflexión de hoy le he llamado: cuando Dios nos visita y no estamos listos. El Domingo de Ramos debe ser para nosotros un recordatorio de esa visitación de Dios a nosotros, como individuos, como familias, como naciones, como raza humana. La pregunta es: ¿estamos listos para escuchar la voz de Dios? Y en las circunstancias actuales que nos está tocando vivir como humanidad, en esta crisis pandémica de salud que nos tiene prisioneros prácticamente en estas cuarentenas, en estos toques de queda, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Estamos listos para saber la importancia de la visita que Dios nos hizo en la persona de Jesucristo? O, una vez más, como la nación de Israel, al rechazar la visita de Dios, nos expondremos al juicio y al castigo de Dios. El Domingo de Ramos nos recuerda de la gracia de Dios, ese ofrecimiento que Dios nos ha hecho. Quiera Dios que en este tiempo reflexionemos, meditemos y pensemos en la importancia que tiene
esa llegada de Jesucristo, el Mesías, quien habría de entregar días después de este Domingo de Ramos, quien habría de entregar su vida en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros fuera perdonado y para que cada uno de nosotros fuera limpio y para que cada uno de nosotros en algún momento fuera transformado en una nueva criatura. Y como dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad en el Evangelio de Juan, cada uno de nosotros que creamos en Él podamos pasar de muerte a vida, porque en Cristo somos nuevas criaturas, somos nueva creación, y la oportunidad que se nos da no solamente como individuos, sino como humanidad, es que en esta visita que Dios nos hizo por medio de Jesucristo, renovemos quienes somos y renovemos quienes Dios quiere hacer con nosotros. Que Dios les bendiga y les animo a seguir adelante, confiando en Él. Que tengan un feliz Domingo de Ramos y una bendecida de Semana Santa.